Imagina que el cuerpo humano es como una metrópolis bulliciosa. Cada segundo, millones de mensajes químicos, los metabolitos, viajan por sus calles para que todo funcione. Ahora imagina que intentamos leer esos mensajes, pero el 90% está en un idioma que no entendemos. Bienvenidos a una nueva inversión en profundidad. Hoy nos sumergimos en un estudio que intenta precisamente eso, descifrar esa materia oscura de nuestra biología. Y no es un problema menor, ¿eh? No, para nada. El propio artículo lo califica como uno de los mayores cuellos de botella en la medicina y la ciencia medioambiental. Es una barrera enorme. Para ello vamos a desgranar un artículo de investigación de Vanguardia. Análisis comparativo de la predicción de fórmulas y estructuras a partir de espectros de masas en tándem. La misión es entender cómo la inteligencia artificial aprende a leer esos mensajes secretos. Y ver si de verdad está a la altura del desafío, que es la gran pregunta. Vamos a ello. Bien, para empezar, situemos bien el problema. Los científicos usan una técnica que se llama espectrometría de masas. Esto, si no me equivoco, nos da una especie de huella dactilar de cada molécula, ¿verdad? Esa es la analogía perfecta, sí. Cada molécula, al pasar por la máquina, se rompe de una forma muy característica y eso es lo que medimos. Vale. El problema, y el estudio lo deja clarísimo, es que tenemos bases de datos gigantescas con millones de huellas, pero las bibliotecas para compararlas, para saber qué molécula es, son minúsculas. Y cuando dices minúsculas, ¿de qué escala estamos hablando? Porque suena un problema bastante gordo. Es que lo es. El estudio da una cifra que, de verdad, te deja helada. La biblioteca más famosa, la GNPS, cubre aproximadamente un 2,5% de los productos naturales conocidos. Solo un 2,5. Solo un 2,5%. El resto, esa inmensa mayoría, es la materia oscura. Son señales que vemos, sabemos que están ahí, pero no podemos ponerles nombre. Es como tener millones de conversaciones grabadas y solo poder entender una de cada 40. Es increíblemente frustrante. Totalmente. Porque ahí podrían estar las primeras señales de una enfermedad o la clave para entender cómo nos afecta un contaminante. Sin identificar eso, los datos son solo ruido. Exactamente. El artículo lo dice muy claro. La identificación es esencial para traducir datos brutos en conocimiento biológico. Sin ese paso, solo tenemos gráficos bonitos sin ningún significado. De acuerdo, el problema es enorme. ¿Y cuál es el plan de ataque que proponen? El artículo habla de un proceso en dos fases, como si fuera el trabajo de un detective. Sí, lo dividen en dos grandes pasos. El primero es la predicción de la fórmula molecular. Es como si el detective llega a la escena del crimen y, bueno, no sabe qué ha pasado, pero puede decir, vale, aquí se usaron 20 átomos de carbono, 32 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Tiene la lista de ingredientes, por así decirlo. Eso es. No sabe qué es, pero tiene los ingredientes. Y para esta primera tarea, el estudio enfrenta, por seguir con la analogía, a dos sospechosos. Por un lado, Sirius, que sería el veterano, ¿no? Sí, Sirius es el método clásico, basado en reglas químicas. Es más lento, pero podemos entender por qué llega a una conclusión. Y en la otra esquina está MIST-CF, un modelo de Deep Learning, el novato. Una caja negra, pero que promete ser más rápido y preciso. Justo. Entendido. Tenemos la lista de ingredientes, pero ese es solo el primer paso. Luego hay que averiguar cómo se combinan esas piezas. Y ese es el segundo paso, y el más complicado con diferencia. La predicción de la estructura. Con esa misma fórmula puede haber cientos de moléculas diferentes, los isómeros. La diferencia es cómo están conectados los átomos. Exacto. Es la analogía de las piezas de Lego. Tienes la lista de piezas, pero con ellas puedes montar un coche o una casa. Es una analogía perfecta. Y en biología, montar mal la estantería puede ser la diferencia entre un medicamento y un veneno. Claro. Y para esta tarea tan compleja, el estudio se centra en un modelo de IA muy avanzado, DIF-MS, ¿verdad? Sí, de lo más puntero que hay ahora mismo. Perfecto. Tenemos los detectives y las tareas. ¿Y dónde los ponen a prueba? Veo que usan dos campos de batalla, NIST-23 y MONA. ¿Por qué dos? Pues esa es una de las grandes fortalezas del estudio. NIST-23 es como un campo de entrenamiento ideal. Son datos de altísima calidad, muy limpios. El estándar de oro, lo llaman. Justo. Y por otro lado, MONA es el mundo real. Datos de cientos de laboratorios con máquinas diferentes, protocolos diferentes. Vamos, un caos.
Entiendo. Para ver si la herramienta funciona solo en el laboratorio o si a cuenta el tipo en el día a día. Una prueba de estrés en toda regla. Exacto. Y aquí es donde empiezan las sorpresas. Porque al mirar los resultados del primer paso, el de adivinar la fórmula, al principio parece una victoria aplastante de la IA. Parer, cuéntame, ¿qué tal lo hace? El novato, el modelo de IA. Pues mira, en los casos más comunes, para el tipo de ion más frecuente, el M+, H+, el modelo MIS-CF arrasa. El estudio reporta precisiones de más del 86%. 86. Es mucho. Y en el set de datos limpio, en NIST, llega a un increíble 99%. Cualquiera que viera solo ese titular diría, caso cerrado, el Deep Learning ha ganado. Pero intuyo que hay un pero gigantesco. Un pero del tamaño de un planeta. El diablo, como siempre, está en los detalles. El estudio analiza el rendimiento con tipos de iones menos comunes. Y ahí, la IA se estrella de forma espectacular. ¿Cómo de espectacular? Para los iones que han perdido agua, por ejemplo, Sirius, el veterano, le da una paliza monumental a la IA. La tabla 4 del estudio es demoledora. ¿Tienes el dato? Sí, la precisión de MSTCF-NIST en el set limpio se desploma de un 84% a un miserable 15% para uno de esos iones. Espera un momento. Un 15. ¿Me estás diciendo que al darle más datos de alta calidad, el modelo no mejora, sino que empeora tantísimo? ¿Cae casi 70 puntos? Eso va contra toda lógica. Va contra la lógica superficial, pero tiene una explicación muy clara en IA. El sobreajuste. El overfitting. El modelo se vuelve un experto absoluto en los casos más comunes, que son la mayoría, y a cambio se olvida por completo de cómo resolver los puzzles más raros. Es como el estudiante que se aprende de memoria las 5 preguntas típicas del examen. Eso es. Y se queda en blanco si el profesor le cambia una palabra del enunciado. No piensa, solo memoriza patrones. Esa es la clave. No piensa. Mientras que Sirius, que se basa en reglas químicas, es más lento en lo común, pero mucho más robusto cuando las cosas se ponen raras. Esto es una llamada de atención muy seria. Desde luego, no podemos fiarnos ciegamente de las cifras globales. Para nada. Hay que mirar en los rincones. De acuerdo, el primer paso es más complicado de lo que parece. Pero, ¿qué pasa con el segundo? Mi lógica me dice que si el primer paso es un desastre, el segundo, predecir la estructura, debería ser imposible. ¿Es eso lo que encontraron? Pues, increíblemente, no. Y esta es para mí la mayor sorpresa de todo el estudio. A ver. Probaron exactamente eso. Crearon un escenario que llaman oráculo, donde le daban al modelo de estructura, al DIF-MS, la fórmula correcta desde el principio. Eliminaban cualquier error del primer paso. Vale, un escenario perfecto. Sí, y luego compararon su rendimiento con el del flujo real, donde usaban las fórmulas que le daban MIS y OSIF con sus aciertos y sus fallos. ¿Y el resultado? ¿Qué diferencia había? Mínima, casi insignificante. La precisión solo bajó un 0,2% en el set limpio y un 0,4% en el caótico. 0,2. Es alucinante. Todos esperábamos una caída brutal y apenas se inmutó. Exacto. Espera, ¿cómo es posible? ¿Me estás diciendo que el modelo de estructura es tan bueno que puede ignorar los errores del primer paso? Nos dice algo más profundo. Nos dice que el verdadero cuello de botella no es la predicción de la fórmula, como pensábamos casi todos. ¿Ah? Resulta que la huella dactilar, el espectro, contiene tantísima información que el modelo de estructura la usa para descartar las fórmulas incorrectas y deducir la estructura buena. O sea, la información del espectro compensa la incertidumbre de la fórmula. Justo. Entonces, el problema real no es tener la lista de ingredientes correcta. El problema es que incluso con la lista perfecta, el detective sigue sin saber cómo montar el puzzle. Exactamente. El estudio lo demuestra sin lugar a dudas. Incluso en ese escenario perfecto del oráculo, con la fórmula correcta, la precisión máxima para predecir la estructura apenas llega al 66%. 66. Es un avance gigantesco, comparado con lo que había antes, que no llegaba ni al 10%, pero nos dice que incluso en el mejor de los casos, 1 de cada 3 veces el modelo falla. 1 de cada 3. Sigue siendo un margen de error muy grande, y el artículo habla de un cuello de botella en la generación de estructuras. O sea que a veces el modelo ni siquiera es capaz de proponer la estructura correcta. Y ese es el verdadero desafío monumental que queda. Enseñar a la IA a pensar como un químico para distinguir entre esos cientos de isómeros. Vale, volvamos al problema del sobreajuste en los iones raros. Si el problema es que el modelo no sabe manejar esos casos, la solución parece obvia: enseñarle.
¿Probaron a darle más ejemplos? Lo hicieron, sí, es lo más lógico. Tomaron miles de ejemplos de esos iones raros del set limpio de NIST y los usaron para entrenar el modelo para el set caótico de Mona, esperando una mejora, claro. ¿Y funcionó? No. Y aquí la historia da otro giro frustrante. No sirvió de absolutamente nada. Cero mejora. Cero. Cero. El estudio es tajante, ni en la predicción de la fórmula, ni en la de la estructura. Esto me parece una de las lecciones más importantes de todo el artículo. Demuestra que, que tirar más datos al problema no siempre es la solución. Totalmente. La cantidad no sirve de nada si la calidad y el contexto no son los adecuados. Lo llaman desajuste de distribución. Los datos de NIST eran tan diferentes a los de Mona que no ayudaron en nada. Es como intentar aprender español coloquial de Madrid leyendo solo El Quijote. Exacto. El vocabulario está ahí, las palabras son las mismas, pero el contexto, el estilo, son de otro universo. Los datos no eran transferibles. Fascinante. Después de esta inmersión tan completa, hagamos un balance. Si tuviéramos que destilar las conclusiones clave, ¿qué diríamos? Pues el primer mensaje, y es optimista, es que para la gran mayoría de moléculas estas herramientas ya son increíblemente útiles. Están listas para usar. Vale, bien. El artículo demuestra que para los casos comunes la predicción ha alcanzado una precisión práctica para el día a día. Ya no es ciencia ficción. De acuerdo. Un punto a favor de la IA. Pero, por otro lado, la dosis de realismo. Hemos identificado claramente las fronteras, ¿no? Sí, los casos raros, esos iones ambiguos y, sobre todo, el gran desafío de los isómeros siguen siendo el reto. La IA actual no es una varita mágica. Tropieza justo donde la química se vuelve más sutil. Lo que nos lleva a la tercera conclusión, y quizá la más importante. Que la solución no es la fuerza bruta, no es acumular datos sin más. El camino es mucho más inteligente. ¿Y cuál es ese camino? Pues el propio estudio recomienda mejorar la calidad de los datos, desarrollar modelos especializados para los casos difíciles y, algo crucial, empezar a integrar otras fuentes de información, como el tiempo de retención cromatográfico. O sea, que el futuro no es solo una IA más grande, sino una IA que colabore con otras técnicas y con el conocimiento de los expertos. Justo. Este estudio nos ofrece una hoja de ruta muy clara y muy honesta. Estamos empezando a iluminar esa materia oscura, pero el camino que queda requiere ingenio, no solo potencia de cálculo. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, algo que va un poco más allá del artículo. Todo este estudio se centra en identificar moléculas que, en su mayoría, ya conocemos. Es un problema de reconocimiento. Exacto. Pero, ¿qué pasará cuando estas herramientas se vuelvan tan buenas que puedan predecir con una fiabilidad altísima estructuras moleculares completamente nuevas, que nunca hemos visto? ¿Estaríamos hablando de un cambio de paradigma total? ¿Total? La IA no solo identificaría lo conocido, sino que se convertiría en una compañera para el descubrimiento. Podría proponer nuevos fármacos o detectar contaminantes desconocidos. La capacidad de leer todos esos mensajes químicos podría cambiarlo todo. Ha sido una exploración fascinante. Muchas gracias. Gracias a ti.